Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de este día, eh, miércoles 7 de septiembre, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de este día 7 de septiembre de 2022. Agradecerles por su puntualidad para iniciar nuestra clase, ¿verdad? Gracias a todos los que se están conectando día tras día, que podemos estar debatiendo acerca de la psicopatología de los grupos sociales. Como ustedes ya saben y como les he dicho anteriormente, hay una psicopatología propia de los individuos y hay una psicopatología obviamente propia de los grupos sociales. Aquí la única diferencia es la clasificación que estamos haciendo. Todo está referido, quieras o no, a las formas de interacción social. Sin embargo, podemos ver que de las formas de relacionarnos de manera social surgen algunas formas de comportamiento desadaptadas o que no están de acuerdo a los patrones de conducta normalmente aceptados por una sociedad. Y dentro de eso nosotros desde el inicio de la cátedra hemos dicho que hay patrones de comportamiento que se dan o que se suelen dar en grupo. La semana pasada hablábamos de psicopatía y sociopatía incluso, ¿verdad? Entonces, que son formas desadaptadas también que pueden ponerse en juego, que pueden echarse a andar, ¿verdad? Al momento de interrelacionarnos de manera grupal. Eh, Obviamente hay una interrogante que aún se sigue planteando la ciencia. La psicopatía se nace con psicopatía, el sociópata se desarrolla a nivel social, entonces es parte de lo que la sociedad, la ciencia todavía se está planteando y se está preguntando, ¿verdad? Es necesario entonces que nosotros, compañeros y compañeras, como estudiantes de la cátedra de psicopatología de los grupos sociales, también vayamos haciendo nuestro propio análisis sobre la psicopatología, ¿verdad? Y entonces hemos hablado un poco de los determinantes sociales de la pobreza y de la salud y enfermedad de los grupos sociales, y hemos hablado un poco de qué es la salud, qué es la enfermedad, partiendo de ciertos modelos teóricos, un poco desmitificando la psicología y un poco también dejando atrás algunos términos ambiguos que no le permiten desenvolverse o que no le permiten realizar investigación operativa a la psicología. Entonces hemos planteado los principales modelos teóricos que nosotros podemos utilizar dentro de la psicología para realizar investigación, de modo que puedan ser términos concretos y no ambiguos, no misticistas, que le permitan entonces no mentalistas también de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente nos falta que profundizar mucho de manera teórica para poder adentrarnos en este sentido en el estudio de lo que es la psicología en sí. Ya anteriormente he dicho también que el conductismo clásico intenta de alguna manera ser la filosofía de la psicología y replantearse la psicología como tal. Nosotros también tenemos ese deber como estudiantes de criticar incluso a la propia psicología para sacarle de alguna manera o removerle todavía algunas maneras de misticismo, de mentalismo que hay dentro de ella. Y de ahí una de las cosas que nosotros, lo primero que tenemos que hacer, una de las principales cosas, ¿no? Es reconocer que dentro de la psicología también hay pseudociencias que en realidad intentan de alguna manera explicar la conducta, pero se quedan a nivel únicamente de la descripción de la conducta, pero no van más allá a la explicación en sí de la conducta. Y que uno de los grandes problemas que se tienen todavía es la pobreza en investigación. Entonces nosotros, por lo tanto, debemos aprender a realizar la investigación teniendo claros de que hay algunos parámetros dentro de la psicología que no cumplen todavía como tal para ser científicos, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado de algunos determinantes sociales de la salud, enfermedad de los grupos sociales. Hemos dicho también que la sociedad enferma, ¿verdad? Si las relaciones estructurales dentro de nuestra sociedad están enfermas, por lo tanto también la reacción de sus individuos o de sus habitantes va a ser enferma. Hemos dicho también que al existir estructuras sociales, políticas y económicas excluyentes, por lo tanto van a generar un impacto psicológico y emocional que permita a estos individuos ser una reacción a todas esas estructuras económicas, políticas y sociales. Y esas reacciones pueden estar determinadas de diferente manera. Pueden ser una forma de intentar reaccionar reclamando los derechos, puede ser una forma de intentar reclamar aquello que se le ha quitado
Y hay otras diferentes formas, tales como la delincuencia, tales como el fenómeno de la violencia social, tal como el fenómeno de las drogas, el narcotráfico, tal como la prostitución, la pornografía, etcétera. Diferentes formas de psicopatología a nivel social que no son más que la manifestación de que nuestra sociedad está enferma y que por lo tanto necesita de alguna manera la intervención propia de nosotros como psicólogos y psicólogas. Muy bien. Y hemos hablado también, a partir de ello, de que hay una cultura, que hay que eh, que hay dentro de nosotros los empobrecidos una forma. Obviamente el hecho de que seamos pobres no necesariamente significa que haya cultura de la pobreza. Ya hemos dicho y hemos hecho esa diferencia. El hecho de ser pobres no significa que haya una cultura de la pobreza, definido este como un modelo conceptual dentro del cual las personas suelen pensar, sentir y actuar de acuerdo a ciertos parámetros. Repito, el hecho que haya pobreza no significa que haya una cultura de la pobreza. Hemos dicho también que la cultura de la pobreza tiene una razón, tiene un modo, un estilo de vida que se va desempeñando incluso de generación en generación y que va transmitiendo ciertas ideas, ciertas formas, ciertas maneras, ciertos estilos, y que la cultura de la pobreza suele florecer, suele germinar, suele desarrollarse en sociedades donde tenemos una economía informal, donde se propicia una economía del delito, incluso donde hay un trabajo jornalero, ¿verdad? Donde el salario incluso estratificado que tenemos en El Salvador, donde el campesino gana una cosa, la de la maquila gana otra cosa, donde el empleado gana otra cosa, donde el profesional gana otra cosa. Hay un trabajo que no va siempre de acuerdo a dignificar la dignidad del ser humano. Y por lo tanto, se plantea el trabajo en función del ser humano, perdón, se plantea, como hemos dicho en otras ocasiones, ya no es el trabajo para el ser humano, sino que este sistema capitalista nos plantea que el ser humano es para el trabajo. Entonces ya no miramos el trabajo en sí como un medio para subsistir, sino que el trabajo envuelve toda la vida cotidiana del ser humano y se vuelve entonces el trabajo una manera esclavizante para subsistir. Por lo tanto, hemos dicho también que la cultura de la pobreza suele desarrollarse cuando existe un buen porcentaje de exclusión social, donde no hay oportunidades. No hay oportunidades para el trabajador no calificado o no desempeñado académicamente, y por lo tanto esto genera mucho mayor desempleo, y otras reacciones del desempleo puede ser, por ejemplo, el raterío, el ladronismo, como decimos en el buen salvadoreño. También en sociedades donde hay sueldos muy bajos, ¿verdad? Y por lo tanto todo este panorama suele terminar también en cierto fracaso de las clases empobrecidas como para organizarse. Ya vamos a hablar un poco de la alienación. Cuando una sociedad está sometida, cuando tenemos una sociedad donde no hay empleo, donde hay más una economía informal, donde hay un elevado nivel de falta de oportunidades, donde hay sueldos muy bajos, donde las personas no se pueden organizar a nivel económico, a nivel político, social, porque tienen una cultura de la pobreza donde piensan que la política no es para ellos y que la política es sucia y por lo tanto que la ejerzan otros menos ellos, ¿verdad? Entonces se terminan imponiendo sistemas de gobiernos que buscan oprimir al ser humano, por tanto. Y también dentro de las sociedades donde predomina un sistema bilateral de parentesco sobre un sistema unilateral, hemos dicho, ¿verdad? Hay un sistema que al final termina monopolizando también ciertas producciones. Y por lo tanto existe una tabla de valores en las clases dominantes, ¿verdad? Donde se van acumulando riquezas, propiedades en detrimento, una minoría acumula riquezas en detrimento de las mayorías que suelen ser sometidas a un empobrecimiento y a estrategias que van manteniéndolos en esas condiciones para que no haya reacciones contra esta clase dominante. Por lo tanto, hemos dicho también que dentro de la cultura de la pobreza hay un afán de adaptarse. Ustedes lo pueden ver claramente esto en aquellas personas que siendo pobres, estando sometidas a un salario mínimo o aún menos, ¿verdad? Suelen intentar tener un estilo de vida de las clases dominantes y por lo tanto, ¿verdad?
hay un esfuerzo de superar todos esos sentimientos de desesperanza, de indefensión de alguna manera, todo ese sistema de aislamiento a lo cual lo somete el empobrecimiento, ¿verdad? Y hemos dicho que obviamente esto se va perpetuando, estos patrones se van enseñando de generación en generación y van siendo resultado a veces de productos tales como el colonialismo, ¿verdad? Dentro de nosotros, ¿verdad? O en nuestros países. Muy bien, hemos hablado también de que la cultura de la pobreza no solo se da a nivel de las comunidades o de las sociedades, sino también a nivel familiar, ¿verdad? Y hemos dicho que desde la niñez, ¿verdad? Hay muchos niños que son obligados a trabajar, el trabajo infantil que nosotros decimos, ¿verdad? Y no viven, por lo tanto, si no hay una infancia sana, mucho menos lo va a existir una adolescencia y una adultez sana, ¿verdad? Y esto implica también de que hayan relaciones a nivel social donde sean, o la sociedad sea caldo de cultivo, por ejemplo, para iniciar las relaciones sexocoitales a temprana edad, embarazos precoces, uniones libres o matrimonios consensuales, ¿verdad? Abandono, por ejemplo, del marido hacia la mujer y de sus hijos, ¿verdad? Y se profundicen también una relación desigual. A nivel individual hemos dicho también de que hay un fuerte sentimiento de marginalidad, de indefensión, de dependencia, de inferioridad, que es parte de la cultura de la pobreza. Entonces hemos debatido ya esos puntos y ustedes ayer muy bien los pudieron expresar durante la clase. Y entonces ahora teníamos una ponencia por parte de un sociólogo. Lamentablemente me comentó a última hora de que tenía ciertas dificultades para estar con nosotros. Por lo tanto, a partir de todas estas condiciones sociales, de estos determinantes de la salud y enfermedad de los grupos sociales, a partir de la relación que existe en la pobreza, la personalidad, la pobreza, la psicología y la personalidad, a partir de todas estas verbalizaciones donde se va transmitiendo de generación en generación ciertas formas de pensar y de percibir la realidad, constituyéndolo en un sistema de valores, a partir de todo ello hoy podemos discutir algo que es fundamental para nosotros. Podemos hablar entonces que producto de todas esas circunstancias de las que hemos hablado hoy, tenemos cierta psicopatología social. Y esa psicopatología social está derivada en alienación. Vamos a debatir qué es esto de alienación, qué es esto del daño ambiental, qué es esto de la marginación, de la exclusión y de la pobreza. Ya de la exclusión y de la pobreza, creo que ya hemos hablado un poco, ya hemos dejado en el tintero como esos puntos. Entonces hoy nos vamos a adentrar sobre todo en este día en lo que es la alienación. ¿Qué es eso de la alienación precisamente? ¿Cómo lo podemos comer de alguna manera, verdad? Muy bien, comencemos entonces diciendo, compañeros y compañeras, que aquí vamos a hacer una remembranza acerca de la psicología social, del marxismo y de otra forma que nosotros pudimos haber estudiado en otras cátedras, ¿verdad? Vamos a hacer una aproximación teórica, ¿verdad?, acerca de la comprensión del ser humano en sociedad, y por lo tanto vamos a comprender que vamos a relacionar también la psicología social y el marxismo. Vamos a hablar también de Martín Baró, que es un psicólogo social que vivió durante mucho tiempo en El Salvador y que fue uno de los jesuitas asesinados allá en 1989 por la Fuerza Armada. Vamos a hablar un poco de la articulación entonces entre la psicología social, el marxismo, ¿verdad? Donde obviamente el marxismo tiene por objeto los determinantes sociales de la existencia humana y que indica de que esta existencia humana está regida por el capital, y que no hay una separación entre el ser y la existencia. Es decir, para el marxismo la esencia humana es parte de la historia. Eso lo tenemos que tener claro. Para el marxismo la existencia humana es parte de la historia, es parte de esa esencia. Entonces los únicos seres capaces de cambiar esa esencia, de modificarla, son los humanos. Los únicos capaces de modificar y cambiar la realidad son los humanos. Por lo tanto hay que analizar esas barreras sociales que le limitan, que le impiden generar un libre desarrollo del género humano. Muy bien.
Eso es un poco lo que vamos a decir entonces. ¿Qué es la alienación entonces? Vamos a ver, compañeros y compañeras, antes de pasar a esto, quisiera algunas opiniones de qué entienden ustedes por alienación. Vamos a ver, voy a preguntar yo. Reina Beatriz, ¿qué entiende usted por alienación? Buenas tardes, ¿se me escucha? Claro, le escuchamos. Entiendo que es como la pérdida de identificación con el grupo. Excelente. Reina Beatriz dice que es una pérdida de identificación con el grupo. Muy bien. ¿Y cómo podríamos decir que la alienación es parte de la psicología, de la psicopatología social? Vamos a ver, Marina Guadalupe, ¿cómo podríamos relacionar que el hecho de no identificarnos con el grupo social en el que estamos podría determinarse como un subsecuente de la psicopatología de los grupos sociales? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que al momento de que cuando no nos identificamos con un grupo podemos tener conductas que para ellos sean no convenientes o no aceptadas. Entonces, cuando el individuo no se siente identificado con el grupo, puede actuar o diferir en ciertas conductas. Puede ser en esa parte. Vuélvanos a plantearnos de manera más concreta, Marina. Vuelva a planteárnoslo de manera más concreta, Marina Guadalupe. ¿Qué es lo que entiende usted? ¿Cómo se relaciona? Usted me dice que al no identificarse el sujeto con su grupo social puede desarrollar ciertas conductas desadaptadas. Más o menos lo que le entendí. Sí, creo que eso quería dar a entender, que cuando el individuo no se siente identificado con el grupo, no es que pueda desarrollar, sino que puede ser también por lo mismo de que él tenga actitudes o conductas que no estén aceptadas por el grupo. Es por lo mismo que no se siente identificado o parte de. Ok, ¿y qué conductas podrían ser no aceptadas por el grupo y que esta persona con alienación desarrolla en ese contexto? Eh, Vamos a dejar tranquila a Marina Guadalupe. este, Vamos a ver, a Gabriela Arelí, cuéntenos usted. sí, La compañera ha hablado de que hay ciertas conductas, que una persona con alienación suele desarrollar ciertas conductas desadaptadas que no corresponden al grupo social al que pertenece. ¿Podría ejemplificarnos usted cuáles podrían ser esas conductas? pues em, Sin miedo, compañera. No tema equivocarse, que aquí estamos aprendiendo. Sin miedo. bueno, lo que pasa es que yo busqué el significado de alienación y dice que es la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Sí. Entonces yo lo que entiendo es que la persona, ay, no sé cómo, em, pérdida de la personalidad. La persona no, bueno, sí, como decía Marina, la persona pierde como la identidad, o sea, no se identifica con ese grupo. Entonces, eh, eh, digamos, mm, quizás las conductas que podrían las conductas que podría desarrollar esa persona que no se siente identificada es que, digamos, eh, se sienta, se excluya ella misma. Eh, Recordemos de que dice de que las conductas no son, hay una alienación, no se identifica con su grupo. Definamos primero con qué grupo no se va a identificar. Que le ayude a Alejandra Guadalupe. Si este individuo cuando está alienado
Alejandra Guadalupe, si este individuo cuando está alienado no se identifica con su grupo social, recuérdese y no se pierda, estamos hablando en este momento de la psicopatología de los grupos sociales y estamos hablando que uno de los resultados subsecuentes de toda la psicopatología, producto de esta sociedad enferma, es la alienación. Entonces, estamos hablando que la alienación, el sujeto no se identifica con el subgrupo social en el que está inmerso. Por lo tanto, si no se identifica con el grupo social en el que está inmerso, ¿con qué grupo social se identifica? Pregunto a Alejandra Guadalupe. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes. Bueno, voy a intentar responder la interrogante. Así como usted lo acaba de decir, no sé, a mí se me viene a la mente que de repente estamos en un contexto, por ejemplo, de una escuela pública, por ejemplo. Entonces, digamos que hay un grupo de adolescentes y pues en una escuela pública, digamos que más o menos se tiene el mismo, por decirlo así, nivel social, pero algunos puede que tengan un poco más de recursos que otros. Entonces yo me imagino a este joven no identificándose, digamos, con una clase media, por ejemplo, y para alcanzar ese nivel o quizás las mismas condiciones, desarrolla esas conductas que mencionaba Marina. Por ejemplo, que una conducta que podríamos decir desadaptada, que vaya ya con comportamientos de violencia, ya que se pueda dar como introducirse a las pandillas para robar o cuestiones así. Ok, gracias. Hay una compañera que quiere dar su opinión, nos ha escrito en el chat. Adelante. Buenas tardes, ¿me confirma si me escucha, por favor? Así es. Vaya, como lo entiendo yo, le voy a tratar de explicar. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales, fue como una votación, ¿cómo decirlo? Bueno, pero que el partido en cuestión ganó por la mayoría, es decir, que la mayoría de los pobladores están de acuerdo con su ideología, pero siempre hay un bloque que no lo está. Entonces, este bloque es el que está en la alienación y se identifican entre esos mismos, esa minoría. Y esa minoría es, por ejemplo, se manifiesta cuando van a marchar y que suelen exigir cosas por las que no están de acuerdo con el gobierno que está en la actualidad. Ok, gracias Janet. Vamos a ver, Marvin nos levantó la mano. Adelante, Marvin. Sí, buenas tardes. Bueno, dependiendo de cómo vaya a ser el ejemplo, ¿verdad? Porque vaya, podríamos decir entonces que una persona alienada es aquella persona que se siente o no enferma al incorporarse a un grupo, a un determinado grupo. En este caso, es decir, hay varias personas jóvenes en este caso que podrían ir a una fiesta y por el hecho de no tomar, él cree que no pertenece a ese grupo. Entonces, la alienación viene siendo como el hecho de que ingiera bebidas alcohólicas, ingiera droga. Entonces, en ese sentido, todos son pertenecen a esta alienación. Eso por un lado, ¿verdad? Poniendo un ejemplo de la persona que se puede sentir alienada. Y otro sería como la persona que está dando su trabajo, entonces al no tener un fruto a su esfuerzo, puede ser alienado también, por decir algo, ¿verdad? Porque se somete a un capitalismo. Ok, gracias, gracias. Vamos a ver, Ana Fernanda. Hola, Luis. Cuéntenos, Bueno, ¿quién sería una persona alienada? bueno, yo entiendo que la alienación es cuando una persona está como condicionada por un pensamiento o ideología. Podría ser bien una ideología política Que no o corresponde a su grupo social. algo así, ajá. Pero Ok. yo entiendo que es cuando prácticamente no se sale de una idea porque se ha condicionado demasiado a la persona que así tiene que actuar y pensar. Por ejemplo, las religiones. Y tengo entendido que usualmente es por una, entre comillas, buena causa que quedan así las personas. O sea, es lo que ellos piensan.
Ok, muy bien. Les agradezco sus opiniones y como les he dicho, no tengan miedo a equivocarse porque estamos aprendiendo, estamos en un contexto académico. Muy bien, para hablar un poco de la alienación, necesariamente nos tenemos que referir a la psicología social, al marxismo, al capital que lo plantea el mismo marxismo, ¿verdad? Fíjense muy bien que la clase de ahorita va a estar inspirado en las tesis de Marx y de Martín Baró. De estos dos hombres, Marx y Martín Baró. Como ya les explicaba, Martín Baró es un psicólogo social que residió aquí en El Salvador y que precisamente desarrolló mucho la psicología en ese ámbito. Y él afirmaba que la situación de miseria opresiva y la condición de dependencia marginante de las mayorías latinoamericanas son el objeto primordial de la psicología de la liberación. ¿Qué estaba afirmando él con esto? Que esa situación de empobrecimiento, una miseria opresiva, no olvidemos que cuando él plantea esto de una miseria opresiva, se estaba refiriendo al contexto que sucedía en aquel momento en El Salvador, precisamente unos años antes de 1980, ¿verdad? 1992, él ya no llegó hasta 1992, pero él planteaba todo ese contexto, él estaba en ese contexto. Más antes de, no significa que no estuviesen sometidos anteriormente a la miseria opresiva, sino que de esa larga data de miseria opresiva era precisamente a la cual él se estaba refiriendo. Entonces decía que la miseria opresiva y la condición de dependencia marginante, es decir, que además de estar sometidos a la miseria, había una condición donde además de estar marginados dependíamos, ¿verdad? Y que esa era la realidad de la mayoría de la población latinoamericana. Y que liberar a estas personas de esas condiciones era precisamente el objeto primordial de la psicología de la liberación. Él ya no planteaba entonces la psicología a nivel individualista como lo hace el psicoanálisis, donde prácticamente la persona tiene que trasladar del inconsciente al consciente todos sus procesos para poder liberarse de la psicopatología. No, él ya habla de que hay estructuras sociales y económicas que sostienen toda esta condición de dependencia marginante y de miseria opresiva, ¿verdad? Entonces, pero para ello, hablemos que Marx elaboró una síntesis del estudio y de la crítica del orden social regido por el capital a fin de superarlo, en su teoría, ¿verdad? En su teoría, Marx elabora una síntesis del estudio y de la crítica del orden social. Él critica el orden social, él critica el capital existente. Él dice de que hay una relación desigual y al hacerlo nota que la sociedad burguesa, aquí es donde hablamos mucho de la sociedad burguesa, de esa clase dominante, es producto de un desarrollo de siglos. Es decir, que esa sociedad no se ha establecido de un día para otro, sino que ha venido etapas por etapas, se ha venido desarrollando. Y esto es lo que obliga a Marx precisamente a entender al ser humano en una determinación más amplia, a buscar todo su desarrollo ontogenético, por lo tanto, y filogenético, ¿verdad? Y a comprender que estas determinaciones, a comprender las determinaciones ontológicas que caracterizan al ser humano. Y de ahí es donde él habla precisamente, ¿verdad? Este autor habla de que el ser social comienza con un salto del poder teleológico del trabajo. Para él, según Lukács, el análisis marxiano del ser social subraya la categoría del trabajo. Él habla de que a partir de que el ser humano ha entrado en esa conexión de la naturaleza y transforma toda la materia prima en productos elaborados, al entrar en esa interrelación, ahí nace el ser social. Esto le permite a él dar ese salto, ¿verdad? De hecho, la naturaleza está allí, pero el ser humano es el único que tiene el poder para transformar la naturaleza, para transformar la materia prima. Entonces, el trabajo para ellos es el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza. El hombre convierte los objetos de la naturaleza en medios para su producción y reproducción. Por eso, para Marx, el trabajo es la categoría fundadora del ser social. Porque al hacer este intercambio permite la supervivencia humana, permite que el ser humano al trabajar la materia prima siga subsistiendo, por lo tanto. Entonces, a partir del trabajo,
A partir del trabajo, la historia humana se va a distanciar de la naturaleza, va a pasar a ser parte de la historia de las relaciones sociales y se va a inaugurar así todo un proceso histórico de desarrollo de las sociedades humanas y en la que objetos, posibilidades, necesidades no van a ser reducibles únicamente a la naturaleza, sino que van a poseer una especificidad ontológica. Entonces, el desarrollo social de la historia humana va a resultar en un complejo proceso en el que precisamente este rol que estamos hablando de la naturaleza va a ser determinante en la historia individual del ser humano. Entonces, es así como en esta complejidad social vamos a pasar a depender de otras áreas tales como la educación, como la religión, como la filosofía, como el arte, como la política, ¿verdad? Nos va a permitir en sí la existencia humana. Vamos a ir desarrollando todas esas áreas y nos va a ir permitiendo la existencia humana. Entonces, los únicos límites, Marx plantea que los únicos límites al desarrollo del ser humano van a ser la subjetividad o los límites sociohistóricos, porque el ser humano se está autoconstruyendo continuamente a través del trabajo. Entonces los únicos límites los va a poner el mismo ser humano. No sé si esta parte me la comprenden, compañeros. Compañeros y compañeras. De los límites no lo entendí muy bien. Ok. Si el trabajo viene a ser la categoría que le permite al ser humano la supervivencia, y al irse desarrollando a través del trabajo y al ir generando esa supervivencia humana, el ser humano va a poder desarrollarse en otras áreas también y va a ir aumentando su complejidad social y va a estar determinado por estas áreas, por la educación, por la política, por lo social, por la filosofía, por todas esas áreas que mencioné. Entonces, el trabajo le va a permitir al ser humano una especificidad a la existencia humana. Por lo tanto, los únicos límites al desarrollo de esta subjetividad, los únicos límites al desarrollo de todas estas áreas de educación, de la filosofía, del trabajo, de la religión, del arte, la política, los únicos límites al desarrollo de toda esta subjetividad van a ser los únicos que el ser humano ponga como límites sociohistóricos. Porque, como repito, el ser humano está en un proceso de autoconstrucción humana. Y desde esta perspectiva primaria, no hay ninguna alienación que no pueda ser superada por la acción histórica de los seres humanos. Es decir, que el ser humano es el único que se va a poner límites para superar la alienación, para superar los límites de la subjetividad. Es el mismo ser humano el que se plantea estos límites sociohistóricos. Es decir, que al ir desarrollándonos a través de nuestra sociedad, de nuestra historia, nos damos cuenta que los límites al desarrollo únicamente los coloca el mismo ser humano. Que siempre va a existir esa relación entre la naturaleza y el ser humano, pero al ser el trabajo una categoría que nos permite dar un salto social, es el mismo ser humano el que tiene en sus manos el arte para cambiar esta realidad. No sé si hoy me explico. ¿Me he logrado explicar? Sí, ya entendí, gracias. Ok. En síntesis, entonces, podríamos decir, compañeros y compañeras, que el trabajo va a dar como tipo una inauguración a la producción y a la reproducción del ser humano, a la reproducción social del hombre. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque esto nos va a permitir comprender entonces qué es esto de la alienación. Porque el ser humano tiene que apropiarse entonces de lo que le da la naturaleza. El ser humano tiene que apropiarse y tiene que convertir la materia prima en un producto elaborado. Entonces,
la vida cotidiana no es necesariamente alienada. Esto quiero que lo comprendamos. La vida cotidiana no es necesariamente alienada. Porque la alienación, la construcción social de barreras al libre desarrollo humano que les he estado explicando, tiene raíces históricas en el trabajo alienado, en la manifestación histórica y específica que el trabajo ganó en las sociedades de clase. Es decir, que a lo largo de la evolución sociohistórica del ser humano, el trabajo ha ido generando sociedades de clases. En otras palabras, las raíces de la alienación no se encuentran en el sistema de mediaciones primario, en esas relaciones sociofamiliares, sino en el sistema de mediaciones de segundo orden. Eso quiero que lo comprendamos. ¿Cuáles son entonces este sistema de mediaciones de segundo orden que va a crear, que va a profundizar, que va a intensificar la alienación de la vida cotidiana? He aquí lo que debemos comprender, que en el capitalismo hay un abismo entre el desarrollo humano genérico y las posibilidades de desarrollo y participación consciente del individuo en la producción humano-genérica. Para el capitalismo, los que no son parte de la clase dominante deben quedarse aparte en otra clase social. Y estos únicamente deben seguir alimentando el capital de la clase dominantes. Esto quiero que lo comprendamos. Ellos van a querer siempre que haya un movimiento de subordinación, que haya una clase social que vaya siempre a estar subordinada a todos los fines del capitalismo, que haya una función productiva y reproductiva al servicio de la expansión del capital. Ellos solo quieren que se siga expandiendo y que todo esté subordinado a ellos. No sé si esto me lo logro explicar, porque comprendo que para algunos probablemente sea la primera vez que puedan estar hablando de esto y al final les resulte algo confuso. No sé si me logro explicar. Bueno. Sí, licenciado. Ok. Tenía una consulta. Dígame. ¿De qué forma nosotros podríamos cambiar, verdad, nuestra perspectiva, como usted dijo, que eso va involucrado en el desarrollo, verdad, de la persona? Entonces, así como también crear esos límites que usted estaba mencionando, unas barreras, como de qué forma también podríamos, o como cuáles serían esos límites, licenciado. Ok, lo que planteaba era de que el mismo ser humano coloca límites al desarrollo de la subjetividad. Y cuando digo al desarrollo de la subjetividad me estoy explicando precisamente el término de exclusión social del cual hemos estado estudiando anteriormente. Es decir, que a través del trabajo el ser humano entra a desarrollarse de manera compleja. Entonces, los únicos límites sociohistóricos existentes son los que el ser humano le ha colocado a todas estas áreas de las que hablé anteriormente, tales como la educación. Pero una de las cosas primordiales entonces para cambiar la alienación y para cambiar el sometimiento y la subordinación es precisamente este elemento de la educación. Una sociedad que lee, una sociedad que se informa. Y hoy tenemos otro fenómeno, porque hoy tenemos el fenómeno de las redes sociales. Y hoy parece que todo lo que aparece en la red social es palabra de Dios y entonces nadie lo quiere criticar, nadie lo quiere, todo lo que se transmite a través de ahí, para algunas personas, yo no sé si incluso ustedes han visto en las redes sociales que a veces aparecen bromas, ¿verdad? La vez pasada apareció una broma ahí que decía que tenía 9 meses de embarazo y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que ya, y al final decía de que no era la persona, sino que alguien le había pedido que copiara eso en su muro, ¿verdad? En su perfil. Entonces, pero las personas a veces se dejan llevar por lo primero que leen, ¿verdad? Entonces muchos se dejan llevar y entonces comienzan a felicitar a la persona que ha posteado eso sin llegar al final. Esto indica incluso que hay que muchas personas se dejan llevar o generan formas de pensar, conceptos, etcétera, ¿verdad? A partir de una primera impresión sin analizar, sin profundizar, sin indagar, sin comparar, etcétera. Entonces hay todo un sistema
a la cual le favorece el hecho de que las personas no leamos de hecho. No sé si me explico. Sí, licenciado. Ok. Creo que ahí también se ve implicada la predominancia, ¿verdad?, de la publicidad de marcas empresariales. Y también, bueno, aparte de lo de las redes sociales, creo que es un tema bien amplio, ¿verdad? Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta ahí. Ok. Pasemos entonces a hablar de la conciencia, alienación y vida cotidiana. Fíjense bien que si la clase social es una dimensión estructural de la realidad psíquica, decir que el hecho de estar insertos en cierta clase social es parte de lo que el ser humano puede percibir a través de todos los fenómenos psicológicos de los que ustedes ya estudiaron en Introducción a la Psicología. Entonces, la conciencia individual, la conciencia del individuo como tal, siempre es la conciencia psicológica de un individuo que pertenece a una clase en una dada formación social. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que este problema lo aborda Martín Baró, y él trabaja con el concepto de psicología de clase. Y la psicología de clase no es más que consiste en aquellas formas de pensar, de sentir, de querer, de actuar propias de los individuos y que pertenecen a diversas clases sociales históricas. Entonces la psicología de clase es un producto histórico que va a estar constituido por formas empíricas que van a depender de la situación en la que se pueden manifestar, según los clases o los intereses de esa clase social. Entonces, en este sentido, si una dada psicología de clase es instrumental, óigalo bien, y tome en cuenta, si una dada psicología de clase, si una determinada clase social es instrumental, eso palabra es instrumental, quiere decir es utilizada para la realización de intereses de una clase social ajena a aquella en la que el individuo pertenece, entonces se trata de una psicología alienada. Óigase bien, si una dada psicología de clase, si usted está inmerso, si usted vive allá en un cantoncito, ¿verdad?, y viene usted, y aquí van a caer muchos, y aquí ya no vamos a hablar tanto de manera teórica, sino que ya vamos a hablar de algo práctico. Si usted es parte de aquella clase social de un cantón, ¿verdad?, y usted no se identifica con su grupo social, sino que usted es utilizado para la realización de intereses de una clase social ajena a la suya, entonces usted tiene una psicología, una conciencia individual alienada. Y aquí quiero ponerles un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, toda la gente de los cantones que siempre ha votado por los areneros, por ejemplo? Los areneros, el partido Arena, si fue su fundador, no era una persona que estaba relacionada con la gente pobre. Este partido político fue fundado por Roberto D'Aubuisson, que pertenecía a una de las clases dominantes de este país, y que se fue constituyendo como tal. Y él respondía precisamente a los intereses hegemónicos de una clase dominante. Y ellos siempre han respondido a esos intereses. De hecho, por ejemplo, grandes participantes o integrantes de este partido político son los dueños de grandes empresas en El Salvador, farmacéuticas, empresas de seguridad, etcétera. De ahí que la vez pasada que yo les planteaba que a ellos no les interesaba generar políticas a favor de la clase empobrecida, porque ellos son precisamente los que se benefician y los que generan intereses capitalistas para sus empresas a partir de esta realidad social donde la mayoría se ven afectadas y una minoría se ve favorecida. Entonces, y esa gente que vive ya en el cantón, que ondeaba sus banderas, por ejemplo, de este partido político y que los defendía a capa y espada, y que hablaba que los ricos son los que le dan de trabajar y que por lo tanto a los que hay que defenderlos, estaríamos hablando en ese sentido de que estas personas tienen una psicología alienada, pregunto.
O pueden poner ustedes también un ejemplo. Sí, licenciado, un ejemplo, por ejemplo, cuando daban la cajita campero, cuando llegaban a las casas y daban unas bolsas con víveres. Y la gente se sentía identificada con esas personas. Sí, Claro. Ya con solo que les diera un delantal, los abrazara, yo creo que las personas ya no se querían ni bañar, ¿verdad? Porque una de estas personas había llegado y es más, ellos los defienden a capa y espada, ¿verdad? En realidad aquí no debemos estar defendiendo a ningún político. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Ninguno, hay que, y bueno, incluso hay que hacer una diferencia entre política y político partidaria. Política partidaria. Aquí hay que hacer una clara diferencia, porque todos estamos dentro de una polis, de una sociedad. Todos somos parte de la política al final, porque todos vivimos, estamos dentro de estas estructuras económicas, sociales, políticas, pero al final una cosa es la política, que debería responder a intereses comunes de las mayorías, y otra cosa es la política partidaria, referido precisamente a los partidos políticos que constituyen supuestamente nuestra representación democrática. No sé si me doy a entender en ese punto, que quiero que quede claro. Aquí no vamos a defender a ningún político partidario. Aquí vamos a defender los intereses comunes. Estamos hablando desde la psicología y cómo la psicología va a influenciar en esas áreas también. Entonces, una de las cosas que debemos tener claro es la sociedad a la cual pertenecemos. Y por lo tanto, si nosotros tenemos claro a qué sociedad pertenecemos, cuál es nuestra psicología de clase, vamos a tener conciencia de clases. Cuando tengamos conciencia de clase, vamos a empezar a reclamar nuestros derechos. Los derechos nadie nos los ha dado así porque lleguemos allá a pedirlos con una carta firmada. Los derechos han sido exigidos, han sido reclamados y hay personas que han muerto incluso por esos derechos. Entonces, el hecho que tengamos acceso al seguro social, a una AFP con todos sus problemas que tengan ahorita, ¿verdad? Bueno, y de hecho los jóvenes tenemos que impactar en esa realidad, porque las AFPs se roban la vida de las personas al final y ellos terminan ganándose un buen porcentaje, y esto sería un buen tema de debate dentro de la psicopatología social, porque al final esto condiciona la vida de las personas también. El hecho que aquellos montón de señores que tenemos todavía trabajando y que no se quieren jubilar, no es que no se quieran jubilar al final, sino que no hay quién. Si no hubiese una buena pensión, por ejemplo, si no fuese acorde para tener una vida digna, ¿quién no se jubilar? Pero hay un montón de gente que no se jubila todavía precisamente porque no están las condiciones para que ellos puedan ir a disfrutar de su pensión. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere hacer una crítica al respecto, un comentario. Yoli, Sí. buenas tardes. Sí, fíjese que justamente con lo que estaba mencionando en ese momento, en mi trabajo igual hay compañeros que no pueden jubilarse porque la pensión les queda muy baja. Entonces, para ellos es como bien difícil de que han sobreviviendo. Y cuando ya les toca hacer el cálculo de la pensión, ya les queda mucho menos de lo que ganan. Entonces se sienten amarrados a seguir trabajando, aunque ya tengan la edad y obviamente el tiempo de servicio ahora. Entonces es como una realidad bien cruda y bien dura que uno vive directamente, porque pues son compañeros de trabajo, ¿vea? Que de una u otra manera en algún momento lo buscan a uno para desahogarse. Entonces uno se pone a pensar y hace como esa, no sé, esa reflexión de decir, bueno, si estos son ellos que han venido trabajando tanto tiempo, porque acá hay compañeros que ya tienen 35, 40 años de estar laborando en la institución, y pienso eso, si ellos que tienen tanto tiempo y ahora las pensiones les están quedando muy bajitas, ¿qué nos espera a nosotros? Que algunos pues vamos como que medio con nuestra vida laboral, otros que la van comenzando. Entonces como que tenemos esos reflejos bien cerca y a veces pues no queremos darnos cuenta o no lo queremos ver. Gracias. Bueno, y todavía parte de esta psicología alienada que tienen algunas personas, ¿verdad? Defender, por ejemplo, los intereses de las AFP sería algo absurdo, no responde a nuestros intereses.
a los intereses de las mayorías, no responde. El hecho incluso de que algunas personas también crean de que reclamar nuestros derechos es morder la mano que nos da de comer, dicen algunos, ¿verdad? No. Si nosotros damos un trabajo, tenemos derecho a ser remunerados. Es más, imagínese usted, por ejemplo, que las personas que nos dan de comer al final, los campesinos, son los que menos ingresos económicos tienen. Entonces, hay una serie de cosas que debe prestarse todavía al debate, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablemos entonces de conciencia falsa y conciencia clara. En el modelo marxista, la ideología y sus funciones sociales son definidas exclusivamente en la perspectiva de la clase dominante. Fíjese bien, la ideología y sus funciones sociales son definidas exclusivamente en la perspectiva de la clase dominante. La ideología es la percepción que de la situación tiene la clase dominante. Muchas veces cuando nosotros realicemos investigaciones de este escritorio, no siempre vamos a tener una perspectiva clara, de lo que sucede en la realidad. La ideología es la percepción que de la situación tiene la clase dominante conforme a su posición y a sus intereses. Aquí quiero que quede claro esto y ustedes lo podrán estar notando ahorita. No tenemos la Suiza que algunos dicen tener. Eso está conforme a su posición, a sus intereses. Hay personas que siguen siendo extorsionadas, hay personas que siguen sufriendo el problema de la delincuencia, hay personas que todavía viven amenazadas y que obviamente con el régimen de excepción se ha disminuido mucho, falta mucho por hacer, pero todavía hay ciertas posiciones de ciertos grupos políticos y que esta es adoptada por sus intereses, ¿verdad? Entonces, y muchas veces esta posición de estas clases dominantes es adoptada por las restantes clases sociales, influida a veces por los medios de comunicación. La ideología resulta para ellas un opio. ¿Por qué? Porque aliena su conciencia, sobre todo de las clases empobrecidas, les adormece y por lo tanto les impide reclamar lo que por derecho les corresponde. No sé si me explico, compañeros y compañeras. Sí, licenciado, tengo entendido, según lo que explicó, la conciencia falsa es la que el sistema dominante quiere imponer, ¿verdad? Así es. La conciencia clara, pues, es la forma en cómo va a ver la realidad de las cosas. Sí, ¿verdad? De una forma objetiva. ¿Okay? Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la gente que le agradece porque le llevaron una libra de arroz, una libra de frijoles duros, ¿verdad? Y cree que precisamente las personas que le regalan eso, si es una clase dominante, se interesa por ellos. Y cada 3 años, cada 5 años aparecen con una libra de frijoles y entonces ya se empiezan a identificar con estas personas, ¿verdad? Vamos a ver, Cristian Moisés, háganos un resumen de la clase de este día. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, adelante. En esta clase hablábamos acerca de la alienación social y desde la perspectiva de cómo una lucha de clases, la falta de reclamación de los derechos humanos, también las diferentes perspectivas en cuanto al marxismo y todo lo que tiene que ver en cuanto a una sociedad empobrecida, nos hace hincapié en lo atrasados que estamos nosotros en cuanto a reclamar nuestros derechos, precisamente por el fenómeno de la alienación, ¿verdad? Que despoja a todas las personas de qué es tener una identidad colectiva. Y aquí hago referencia de que muchas veces como salvadoreños nos cuesta identificar cuál es nuestra propia identificar mente, ¿verdad? Siempre hay aspectos de manera cultural en los cuales pueden llegar a ser muy básicos, pero a través de los contextos sociohistóricos que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, no hemos llegado a definir una cultura en la cual podríamos llegar a decirte que es nuestra propia identidad, ¿verdad? También muchas veces yo lo recalco, ¿verdad? Y a la mayoría podría no parecerle, pero
los problemas sociales al momento de que uno los está evidenciando y los calla, pues es parte de ese problema. Nosotros mismos no podemos llegar a ser responsables de todo ese tipo de circunstancias, precisamente porque muchos podrán decir de que están fuera de un control, ¿verdad? Pero más allá de los mecanismos estructurales en los cuales están reforzados todas estas desigualdades y los problemas que aún se agravan, muchas veces tiene que ver el tipo de criterio, de visión que uno va estableciendo a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, al ser consciente de que nosotros tenemos que dignificar al ser humano, tenemos que reclamar los derechos, tenemos que ver cuál es ese pronóstico que se ha venido desarrollando a lo largo del contexto social, pues uno puede venir a tener un diseño de cómo la alienación está ganando terreno a nivel social y cómo poder erradicarlo en la medida de lo posible con informar a la gente, con tener ese tipo de reflexión para que la gente no solamente crea, sino que sepa, esté segura, certeza de que todo lo que está aconteciendo no debería de ser lo ideal, sino que tenga muchas mayores aspiraciones para poder tener un sentido crítico y así con educación, con todo ese tipo de reformas en las cuales uno podría llegar a tener una concepción más amplia de cómo es la sociedad salvadoreña, pues podría ser una base para que nosotros empecemos a crear nuestra propia identidad. Así es. Muchas gracias, Cristian. Gracias por ampliarnos. Muy bien, vamos a ver. Gracias, Cristian. Gracias por ampliarnos. Muy bien, vamos a pedirle a Samuel Rigoberto que de lo que hemos platicado nos haga también una breve retroalimentación, un poco partiendo de lo que ya han dicho los compañeros. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Ok. Primeramente, dar mi opinión, que quizás no vio sobre la alienación, ¿verdad? Creo de que esta conducta que tiene el sujeto, no sentirse parte de un grupo social, se refleja más que todo en cuando una persona ha crecido en un círculo o una familia religiosa. Entonces, en este caso, siempre ha ido, podemos decir, a la iglesia con su papá, con su mamá, abuela, etc. Y llega un cierto grado de edad, un grado de conciencia que quiere la persona, en la cual esa persona ya no se siente parte del grupo social, en este caso, o sea, ya no se siente cómodo con las costumbres que tal vez del niño sí lo sentía, porque como usted dice, ha habido una evolución. Después tocó cómo el trabajo permite al ser humano desarrollarse, y aquí me acuerdo lo que recibíamos en la materia de organizacional, no sé si se acuerdan los compañeros, que dice de que el trabajo permitió al ser humano desarrollarse y ser consciente, que el trabajo permitió al ser humano primeramente ponerse de pie y de ahí a crear herramientas que le facilitaran la existencia misma como tal, y es como vemos acá, ¿verdad? Donde ciertamente el gobierno en el contexto salvadoreño y bueno, los partidos políticos, mucha gente no se incluye a participar en política, y aquí queda claro lo que usted decía en clase, de que bueno, hay que dejar la política de lado, que la cumplan otros, cuando en realidad todos y todas hacemos política y dejamos los problemas sociales a un lado y queremos de que los políticos, que las personas de
están en el gobierno los resuelvan, cuando realmente esos problemas sociales que nos afectan han venido desde casa, han venido del hecho familiar, que no ha habido un control, que no ha habido un atendimiento a los niños, a las niñas. Y aquí es donde viene de que muchos padres y madres de familia vienen y dejan el proceso de crianza o de educación solamente a las escuelas, a los maestros como tales. Y pues entonces cuando en realidad la casa es el principal, el niño refleja lo que son en la casa. Ahora bien, usted decía cómo el gobierno ha hecho de que defendamos la misma población. Si ustedes se acuerdan, hace un par de años atrás, como el FMLN y Arena, cuando eran las votaciones, eso se llenaba. O sea, habían hasta peleas por los votos, se sentían parte de ese grupo social, y de ahí, con el pasar de los años, ustedes se dieron cuenta de que hasta la misma población dejó de ir a votar, anulaba su voto. Entonces, hay un proceso de alimentación, ¿verdad? Ya no se sentían parte de un grupo de ese grupo social. Y aquí entra lo que decía el compañero, cultura salvadoreña. O sea, no tenemos conciencia social, no nos sentimos parte, mayormente imitamos lo que es otro tipo de cultura, pero la cultura propia no tenemos, no la trabajamos. Entonces, es un poquito más del desarrollo que hemos venido dando en la clase. Gracias. Gracias, Samuel. Usted prácticamente también nos ha abordado el hecho de la transculturización. Ese es un término que tenemos que tener muy en cuenta y que ustedes lo tienen que indagar también. Nosotros no nos sentimos identificados incluso con nuestra cultura, con nuestra identidad salvadoreña, y por eso nos andamos transculturizando, adoptando otras culturas para sentirnos, esto tiene que ver también con, de alguna manera, con los complejos de inferioridad, ¿verdad? Porque creemos de que nuestra cultura es de un bajo nivel, de un país tercermundista, entonces no tiene ningún valor a nivel social. Hemos hablado entonces de esta transculturización, de la diferencia entre política y política partidaria, ¿verdad? Que es parte de la ignorancia de alguna buena parte de la población salvadoreña, al no tener acceso a una educación formal, integral, gratuita, ¿verdad? No digo solo una educación, sino si una educación no es integral, no es justa también, entonces no nos sirve de mucho, ¿verdad? Una educación como la nuestra, donde solo nos enseñan a repetir como loritos y en los exámenes a repetir conceptos, ¿verdad? Obviamente tenemos que memorizarnos los conceptos, sí, pero tenemos que ir un paso más allá para analizar, para criticar esta realidad, para proponer nuevas acciones y estrategias que le permitan su desarrollo, por tanto. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, que siempre nos enriquecen esta discusión, que siempre dan sus aportes muy acertados, y no teman equivocarse, que estamos en un contexto académico donde estamos aprendiendo continuamente, donde ustedes también me enseñan a mí, y donde juntos podemos construir ese conocimiento, ¿verdad? A partir del conocimiento ya existente también. Okay. No sé si hay algunas dudas, preguntas. Ya algunos grupos me enviaron sus páginas, ya vi que están publicando ahí, ¿verdad? Entonces, a todos esos grupos, gracias por estar haciendo su trabajo. Vayan, síganse empapándose. La primera ponencia que vamos a tener la siguiente semana, el día martes, si no me equivoco, es sobre el fenómeno de la violencia social. Ahí vamos a poder abordar diferentes formas, ¿verdad?, de la violencia, de este fenómeno, sus diferentes manifestaciones en la realidad salvadoreña. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Si no hay dudas, comentarios y preguntas, nos vamos a ir quedando por aquí. ¿Dudas, preguntas? Sí, las clases ya no las va a subir el grupo de Facebook. ¿Cómo no? Ahí están en YouTube. Ahí están las clases, compañeros y compañeras. Muy bien. ¿Otra duda, pregunta? Maritza. Dice que el anterior no aparece, porque yo hablando de... ¿Cuál anterior? Solo está en diapositiva, la de la semana pasada. Solo aparece en las diapositivas, no aparece como el enlace para ver el video en YouTube. ¿Pero de cuál en específico de la semana pasada?
toda la semana pasada. ¿De las clases presenciales? Ajá. No, esas no las grabé. Ah, ya. Pero la de hoy sí la va a subir. Sí, hoy sí. La de ayer también está. ¿De acuerdo? La semana pasada que fuimos presencial, sí, no grabé ninguna de esas clases. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos y a todas. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenos días. Gracias, Lick.